Hola a todos, bienvenidos a este video educativo. Somos de la Institución Universitaria Americana. Hoy les explicaremos de manera clara y sencilla qué ocurre en una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento basándonos en el sistema penal colombiano. Estos procesos son fundamentales en el Código del Procedimiento Penal de la Ley 906 de 2004. Acompáñenme para entender paso a paso. Debemos entender que es una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Es una etapa del proceso penal en el cual el juez decide si una persona imputada va a ser privada de su libertad mientras que avanza la investigación. Esto se fundamenta en los principios de necesidad, urgencia y proporcionalidad, establecidas en el artículo 308 del Código del Procedimiento Penal. Ahora bien, vamos a ver una simulación de lo que pasa en una audiencia y cómo intervienen las partes, el desarrollo y su función. Buenos días para todos, mi nombre es Hilda Paz Hernández, juez de control y garantías, y hoy daremos inicio a la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento contra el señor Jorge Jiménez Navarro. Procederemos a darle el uso de la palabra en su presentación al señor fiscal, defensa y Ministerio Público en el orden correspondiente. Gracias, su señoría. En el día de hoy estoy en representación de la Fiscalía General de la Nación Seccional Atlántico. Mi nombre es Jorge Mario Pomares Corredor, identificado con cédula ciudadanía número 082-842-715 de Santa Marta. Portador de la tarjeta profesional 1082-842-715 de la Judicatura. En el día de hoy estoy solicitando a usted, su señoría, la imposición de la medida de aseguramiento intramural del imputado Jorge Navarro por los delitos que cometió el 20 de septiembre del 2024. Gracias. Mi nombre es Paola Andrea Peña, con tarjeta profesional número 145733 del CSJ, y represento al señor Jorge Jiménez Navarro en calidad de su abogada defensora. Hoy presentaré mis argumentos de defensa en respuesta a la solicitud de medida de aseguramiento planteada por la Fiscalía en aras de salvaguardar los derechos procesales y constitucionales de mi defendido. Buenos días, honorable juez, y a todos los presentes. Mi nombre es Raiza Lafón Valencia y comparezco a esta audiencia en calidad de representante de la víctima, la señora Ana Belén Marruecos Doria, quien es la víctima en este proceso. Mi función aquí es velar por la protección de los derechos e integridad y respaldar los argumentos presentados en favor de la seguridad y el avance adecuado del procedimiento judicial. Estoy aquí para intervenir en nombre de la víctima y asegurar que sus intereses sean debidamente considerados en el desarrollo de esta audiencia. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jorge Mario Pomares, representante del Ministerio Público en esta audiencia. Mi función es actuar como garante de los derechos fundamentales, tanto del imputado como de las víctimas, velando por el cumplimiento de los principios de legalidad, debido proceso y protección de los derechos humanos en el desarrollo de esta audiencia. Gracias. Quedando presentadas las partes intervinientes, daremos inicio formal a esta audiencia de medida de aseguramiento. Escucharemos en primer lugar los argumentos de la Fiscalía, seguido de la intervención de la defensa, representante de la víctima, luego la intervención del representante del Ministerio Público, para luego proceder con la decisión correspondiente. En Barranquilla, a los 14 días del mes de noviembre, siendo las 10 a.m., el Juzgado Primero Penal de Barranquilla, con funciones de control de garantías y en orden judicial, se constituye en audiencia pública. Por petición de la Fiscalía General, comparece su delegado para iniciar audiencia a solicitud de imposición de medida de aseguramiento contra el imputado señor Jorge Jiménez Navarro por los hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2024, por la presunta comisión, después del receso concedido y una vez agotada la solicitud de audiencia de legalización de captura y formulación de imputación de cargos, reiniciamos la presente audiencia, presentada concerniente a la imposición de la medida de aseguramiento de la que trata el artículo 306 y sus siguientes del Código de Procedimiento Penal. Por favor, señor fiscal, tiene la palabra. Honorable jueza y presentes en la audiencia, la Fiscalía General de la Nación solicita medida de aseguramiento
privativa de la libertad en centro de reclusión contra el señor Jorge Jiménez Navarro por los delitos cometidos el 20 de septiembre del 2024. Esta petición se hace conforme a los artículos 306, 307 y 308 del Código del Proceso Penal, Ley 906 del 2004. Estos delitos que cometió el 20 de septiembre el señor Jiménez se encuentran avalados por un informe pericial de la Fiscalía, el informe policial que nos entregaron los agentes de policía que hicieron la captura del imputado, en los cuales demuestran que el señor Jorge Jiménez cometió el delito de acceso carnal violento y abusivo contra la señora Ana Belén. Aparte de eso, fue capturado en flagrancia y legalizado bajo captura del mismo día 20 de septiembre del 2024. El informe forense de medicina legal dicta una incapacidad de 50 días a la señora Ana Belén por los actos abusivos que cometió el señor Jorge Navarro en su humanidad. El informe policial también demuestra que hay testigos que pueden corroborar lo anterior expresado, ¿sí? También encontramos que el informe FJP 3-2024 encontramos que los agentes de policías hicieron el procedimiento de forma correcta, sin infracción en la ley y la norma. Hicieron el procedimiento de forma correcta. Dados los hechos, su señoría, solicito la medida de aseguramiento restrictiva de libertad en centro de reclusión contra el señor Jorge Navarro, ya que este representa un peligro para la sociedad. También podemos validar que la víctima colocó una denuncia formal en contra del señor Jorge Navarro, lo cual pues fue aceptada por la Fiscalía y que narra los hechos cometidos el día 20 de septiembre del 2024. Por esos hechos solicito que el imputado sea trasladado a la cárcel para que ahí pague la condena tipificada en el artículo 308, que para la categoría de este delito da una pena privativa de libertad de 16 años, ya de que se encuentran los agravantes cometidos en los artículos 314A y 312 del Código Penal que encontramos. Gracias, su señoría. Le damos el uso de la palabra a la defensa. Su señoría y presentes, en nombre de la defensa del señor Jorge Jiménez Navarro, nos oponemos a la solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión. En primer lugar, señalo que no existen pruebas suficientes concluyentes que justifiquen el riesgo de obstrucción a la justicia, y mi cliente ha demostrado su disposición de colaboración en todo el proceso y su arraigo a la comunidad. Señoría, consideramos que la medida solicitada es desproporcionada y violatoria de los principios de necesidad y racionalidad. La defensa sostiene que podrían emplearse medidas alternativas, como es la detención domiciliaria, que permitiría mitigar los riesgos sin recurrir a la privación de la libertad en centro de reclusión. Además, reiteramos que mi defendido, en su derecho, ha manifestado su inocencia y solicitó la oportunidad de presentar pruebas que aclaren su situación. Muchas gracias. No al lugar. El imputado cometió un delito grave. Procedemos seguidamente a darle el uso de la palabra al representante de víctimas. Gracias, señor juez. Bueno, en calidad de representante de la víctima, la señora Ana Belén Marruecos Doria, vengo a exponer y a respaldar
la solicitud de medida de aseguramiento en centro de reclusión contra el señor Jorge Jiménez Navarro. Esta solicitud se sustenta en la necesidad de proteger la integridad física y emocional de la víctima, así como de prevenir cualquier posible obstrucción de la justicia en el curso de este proceso. La medida de aseguramiento en este caso es necesaria para garantizar la seguridad de la víctima y de la sociedad en general. La señora Marruecos ha sido objeto de graves agresiones y amenazas por parte del imputado, lo que genera un ambiente de temor y una vulnerabilidad. Esta medida es crucial para prevenir que el imputado pueda continuar afectando su bienestar y para asegurar que la víctima no sea revictimizada, según el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Cuando existen riesgos como los presentados en este caso, el sistema judicial tiene el deber de implementar medidas que protejan tanto a la víctima como al proceso judicial. Por otra parte, el principio de urgencia, también consagrado en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, exige que la medida de aseguramiento se imponga de forma inmediata para neutralizar el riesgo actual que representa el imputado. La urgencia se refleja en la posibilidad de que el señor Jorge Jiménez Navarro, al estar en libertad, pueda intentar influir en los testigos o en la misma víctima, afectando la transparencia y la integridad de este proceso. En este contexto, no existen otras medidas menos restrictivas que puedan asegurar la protección inmediata y efectiva de la víctima. Finalmente, señor juez, respaldamos la solicitud de detención en centro de reclusión como una medida proporcional y acorde con la gravedad de los hechos. La violencia física, psicológica y sexual que sufrió la víctima, junto con el impacto emocional duradero, justifican plenamente esta medida de aseguramiento. La proporcionalidad en la aplicación de esta medida también se ve reflejada en el nivel de riesgo que la conducta del imputado supone para la víctima y la comunidad. Este tipo de delitos no solo afecta a la víctima de manera individual, sino también altera la tranquilidad y la seguridad social. En virtud de todo lo expuesto y de los principios de necesidad, urgencia y proporcionalidad, y en protección de los derechos fundamentales de la víctima, solicitamos respetuosamente que el honorable despacho considere y confirme la medida de aseguramiento en centro de reclusión. Esto no solo permitirá proteger a la señora Marruecos, sino también garantizar que el proceso avance sin riesgo de interferencias, aseguramiento, justicia y seguridad para todos los involucrados. Muchas gracias, señor juez. Procedemos a darle el uso de la palabra al Ministerio Público. Honorable jueza, tras analizar los argumentos de la Fiscalía, la defensa y la evidencia presentada en esta audiencia, el Ministerio Público respalda la solicitud de medida de aseguramiento en el centro de reclusión contra el señor Jorge Jiménez. Esta postura se fundamenta en los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad, en vista de la gravedad de los delitos del imputado. Los cargos incluyen hostigamiento, amenaza, lesiones personales, abuso sexual, acceso carnal violento y violencia de género. Todos estos que, de acuerdo con las pruebas y testimonios, demuestran un rigor latente para la integridad de la víctima y para la comunidad en general. Estos delitos no solo implican daño físico y psicológico, sino que afectan profundamente el orden público y seguridad social. Atendiendo a estos factores y considerando la normatividad establecida en el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, el Ministerio Público apoya la decisión de imponer una medida privativa de libertad en centro de reclusión. Esto no solo garantiza la comparecencia del imputado en el proceso, sino que protege los derechos de las víctimas y asegura que el proceso judicial se desarrolle sin rigor de obstrucción o intimidación hacia las partes involucradas. Consideramos que esta medida es la más adecuada y ajustada a los derechos, en aras de salvaguardar el equilibrio entre el respeto y los derechos del imputado y protección de las víctimas y la sociedad en conjunto. Gracias. Después de escuchar atentamente los argumentos de la Fiscalía, la Defensa, el Ministerio Público y el representante de víctimas, y tras analizar los elementos probatorios presentados en esta audiencia, procedo a tomar una decisión sobre la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión para el señor Jorge Jiménez Navarro. Esta decisión la baso en los principios de la necesidad, urgencia y proporcionalidad establecidos en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. En este caso se observa una necesidad clara de proteger la seguridad e integridad de la víctima
así como lo de la sociedad general. Dados los graves delitos que se le imputan al señor Jorge Jiménez Navarro, entre ellos hostigamiento, amenazas, abuso sexual y violencia de género. Asimismo, la urgencia de esta medida se sustenta en el riesgo latente de que el imputado, al permanecer en libertad, pueda interferir en el curso de la justicia, ya sea mediante intimidación o influencia sobre la víctima o sobre los testigos. Este riesgo ha sido demostrado mediante las pruebas aportadas por la Fiscalía. De acuerdo con el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal, el riesgo de la obstrucción de la justicia se presenta como una amenaza real. En este caso, dada la naturaleza de las agresiones y las amenazas dirigidas a la víctima, considero que este riesgo justifica la adopción de una medida de aseguramiento que impida al imputado influir negativamente en el proceso judicial. Además, basándome en el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, se ha valorado la gravedad de los delitos imputados y el impacto social que estos generan. Los delitos aquí presentados de comprobada afectación tanto a nivel individual como colectivo justifican la adopción de una medida restrictiva en el principio de proporcionalidad. Es importante enfatizar que esta decisión se toma con respeto a los derechos fundamentales del imputado, en aplicación del debido proceso y con la finalidad de garantizar la justicia en condiciones de equidad y legalidad. El tribunal se ha asegurado de que la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía sea proporcional y razonable, como exige nuestra Constitución y el marco legal. Por lo tanto, en virtud de todo lo expuesto, este despacho decide imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión para el señor Jorge Jiménez Navarro. Esta medida es proporcional, necesaria y urgente y responde a los principios y lineamientos establecidos en los artículos 306, 308 y 313 del Código de Procedimiento Penal, así como de la normativa constitucional. El imputado queda formalmente notificado de esta decisión y se le informa de su derecho a presentar un recurso de apelación en el término de la ley. Siendo las 11 a.m. se da por finalizada esta audiencia. Muchas gracias. Para concluir, podemos ver en este video de simulación de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento es un momento crucial para garantizar la protección de las víctimas, la sociedad y la justicia. Sin embargo, también debe respetar los derechos del imputado y seguir los principios constitucionales del debido proceso. Este equilibrio es esencial para un sistema judicial justo y transparente.